Hola con todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema acidosis metabólica. El equipo se encuentra formado por Carla Arcos, Andrea Alexander, Michelle Erazo, Juan Andrés Espinosa, María José Mendieta, Christopher Andrade, Greta Torrico y Carla Sardumbide. Antecedentes. Los trastornos ácido-base son una patología frecuente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, ya que conllevan a una morbimortalidad muy alta. En un estudio del Hospital Víctor Lasarte Echegaray, la incidencia, estancia hospitalaria y mortalidad se registró en un 21% para acidosis metabólica y en un 20% para los trastornos metabólicos mixtos. Según Sánchez y colaboradores, en el 2007, el mayor porcentaje de mortalidad se observó en los grupos con acidosis metabólica, 28,6%, y acidosis respiratoria, 27%. En cuanto a la incidencia, los valores gasométricos registrados para acidosis fueron de 43,97%, pH normal con 39,1% y alcalosis con el 17,02%. ¿Pero qué es la acidosis metabólica? Esta se da por un descenso de la concentración plasmática de bicarbonato, junto con una disminución de pH, donde el cuerpo compensa la disminución de pH incrementando la frecuencia respiratoria, en un esfuerzo por disminuir los niveles de presión parcial de CO2 y el ácido carbónico. Puede esperarse que la PCO2 disminuya 1 milímetro de mercurio a 1,5 milímetros de mercurio por cada disminución de un microequivalente de bicarbonato de sodio. Etiología. La acidosis metabólica puede deberse a uno o más de los siguientes mecanismos: mayor producción de ácidos metabólicos fijos o su ingestión, incapacidad renal para excretar los ácidos fijos normales, pérdida excesiva de bicarbonato a través de los riñones o el tubo digestivo, incremento de la concentración plasmática del ion cloruro. El intervalo aniónico es útil para determinar la causa de la acidosis metabólica. La presencia de ácidos metabólicos en exceso incrementan el intervalo aniónico. Cuando la acidosis es resultado del incremento de las concentraciones plasmáticas de cloro, el intervalo aniónico permanece también dentro de los niveles normales. Comencemos hablando sobre la acidosis láctica. Es un trastorno ácido-básico que comprende la producción excesiva de ácido láctico y su eliminación que no es proporcional. Es de presentación aguda y se va a generar como producto del metabolismo de la glucosa que genera piruvato y luego lactato. Cualquier causa que aumente las concentraciones de lactato, como el aumento de glucosa, alteraciones en el aporte de oxígeno, inhibición de procesos oxidativos, intoxicación por cianuro, descenso de gluconeogénesis y el uso excesivo del músculo esquelético van a producir acidosis láctica. Se presentan dos tipos de acidosis láctica, la tipo A y la tipo B, como podemos ver en la tabla. La tipo A es la más grave. Ocurre en situaciones como en insuficiencia circulatoria y en shock hipovolémico, cardíaco o séptico. La causa más común es la hipoxia celular. La tipo B no está relacionada con la hipoxia ística, pero hay tres tipos: por trastornos sistémicos graves, por toxinas y fármacos y errores congénitos del metabolismo. La tipo 1 está relacionada, por ejemplo, con diabetes mellitus o enfermedades neoplásicas, insuficiencia hepática, convulsiones, infecciones generalizadas y flora intestinal anormal. La tipo B, con fármacos o toxinas como las biguanidas, la hiperalimentación parenteral, el etanol, metanol y etilenglicol, salicilatos y catecolaminas. Y la acidosis láctica tipo B3 con defectos enzimáticos congénitos que afectarán el metabolismo del piruvato, como la ausencia de piruvato carboxilasa y deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa. Se presenta con hipoventilación, hipotensión, taquicardia, náuseas y vómito, debilidad y signos de deshidratación. ¿Cómo se diagnostica? Se va a establecer los niveles de lactato en sangre, ya que los signos son inespecíficos. El tratamiento inicial incluye intubación y ventilación, hidratación, corrección de hipoglucemia y tratamiento de hipotermia y convulsiones de ser necesario. El tratamiento específico se hace con soluciones alcalinizantes como bicarbonato sódico para eliminar la fuente de sobreproducción de lactato y remover el exceso de la sangre. Ahora vamos a hablar sobre la cetoacidosis, particularmente la cetoacidosis diabética. Esta ocurre cuando disminuye mucho la concentración de insulina en el cuerpo, ya sea por una falla de producción pancreática de la insulina, como es en el caso de la diabetes mellitus, o en el cese de administración de suficiente insulina
en caso de tratamiento para la diabetes. Es una descompensación aguda donde los procesos homeostáticos del cuerpo empiezan a generar ácidos grasos y cetonas para mantener la homeostasis. Las cetonas son combustibles, es decir, energía alternativa para el organismo que se producen cuando no hay suficiente glucosa intracelular. Estas cetonas se producen en el hígado a raíz de la descomposición de las grasas. Las grasas, a través de la circulación, llegan hasta el hígado y una vez aquí se convierten en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos vuelven a viajar por la sangre para lograr la compensación energética de ciertos tejidos. Lo que ocurre en la diabetes es que se siguen produciendo cuerpos cetónicos y siguen circulando por la sangre. Esto es porque continúa nula o disminuida la producción de insulina y por lo tanto la glucosa sigue sin entrar a las células. Los cuerpos cetónicos, por su naturaleza ácida, acidifican la sangre mientras más se acumulan en ella, resultando así en una cetoacidosis. Toxicidad por salicilatos. Es una fuente potencial de ácidos metabólicos. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, se absorbe fácilmente en el estómago e intestino delgado. Luego se convierte con rapidez en ácido salicílico en el cuerpo. Los primeros síntomas de toxicidad aguda incluyen tinnitus, vértigo, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas posteriores a una sobredosis incluyen alteración del estado mental, hiperpirexia, edema pulmonar no cardíaco, coma e incluso la muerte. La causa más común es el ácido acetilsalicílico, pero existen otras preparaciones como salicilato de metilo, salicilato de sodio que producen efectos similares. Los salicilatos cruzan la barrera hematoencefálica, estimulan de modo directo el centro respiratorio, causando hiperventilación y alcalosis respiratoria. Los riñones compensan mediante la secreción de mayores cantidades de bicarbonato, potasio y sodio, lo que contribuye al desarrollo de acidosis metabólica. Los salicilatos también interfieren con el metabolismo de carbohidratos, con producción de ácidos metabólicos. Uno de los tratamientos es la alcalinización del plasma. Con la alcalinización del líquido extracelular, la relación entre ácido salicílico y salicilato se reduce en gran medida. Esto permite que el ácido salicílico salga de las células hacia el líquido extracelular a lo largo de un gradiente de concentración. La eliminación renal de salicilato sigue un patrón similar cuando la orina se alcaliniza. Toxicidad por metanol y etilenglicol. El metanol o alcohol metílico es una sustancia de uso industrial como disolvente en barnices, pinturas, fabricación de plásticos, lacas, perfumes, colorantes, aditivos de la gasolina y como desnaturalizador del alcohol etílico. También se encuentra en el hogar como producto de limpieza, limpiacristales y anticongelante de vehículos, y como alcohol de quemar o alcohol de madera. La alcohol deshidrogenasa es la enzima fundamental en el metabolismo del tóxico. El metanol se degrada a formaldehído y ácido fórmico que se acumulan en el organismo en el transcurso de 12 a 24 horas posteriores a la intoxicación. Clínica. La primera fase aparece como una mínima disminución de la actividad del sistema nervioso central, embriaguez parecida a la intoxicación por etanol, pero sin el olor característico de este, debilidad, sensación vertiginosa y molestias en el aparato digestivo como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Tras un periodo de latencia que es asintomático, el intoxicado tiene vómitos, dolor abdominal, desorientación y alteraciones visuales. El desarrollo de apnea y convulsiones aparece en la etapa final. Etilenglicol. Es un glicol incoloro, inodoro y de sabor dulce que se emplea como disolvente en pinturas, betunes y anticongelante en los radiadores de automóviles. La causa más frecuente de intoxicación es la ingesta accidental de anticongelante. La alcohol deshidrogenasa es la enzima fundamental en el metabolismo del tóxico. Los productos metabólicos del etilenglicol son glicolato y oxalato, que se acumulan en el organismo en el transcurso de 12 a 24 horas posteriores a la ingesta del tóxico y son las responsables de la toxicidad. El glicolato también desacopla la respiración mitocondrial generando acidosis metabólica o láctica. Clínica. La gravedad clínica de la intoxicación está definida por la insuficiencia renal, hipocalcemia y oxaluria.
Son también criterios de gravedad la afectación del sistema nervioso central, la acidosis metabólica y la inestabilidad hemodinámica. Enfermedad renal disminuida. La enfermedad renal crónica es la causa más común. Existe la pérdida de la función glomerular y tubular, con retención de residuos de nitrógeno y ácidos metabólicos. La acidosis tubular renal tiene la función glomerular normal, pero la secreción tubular de hidrógeno o reabsorción de bicarbonato son anómalas. Pérdida de bicarbonato. Tiene lugar con la pérdida de líquidos corporales ricos en bicarbonato o el deterioro de la conservación como el riñón. Las secreciones intestinales tienen una alta concentración de bicarbonato. La acidosis metabólica debido a la pérdida de bicarbonato ocurre en los siguientes trastornos: succión intestinal, diarrea grave, drenaje de una fístula biliar, creación de una vejiga ileal. En esta última, la orina se expone a la mucosa gastrointestinal, que ocurre después de la implantación uretral en el colon sigmoide o la creación de una vejiga urinaria de reemplazo, con una asa corta del ileo. Por tal motivo se acorta el tiempo de intercambio de bicarbonato, teniendo una pérdida de este. Acidosis hiperclorémica. Se observa cuando los niveles del cloro se incrementan. El bicarbonato y el cloro son aniones intercambiables. Puede desarrollarse como el resultado de tratamientos con fármacos que contienen cloruro, como el cloruro de amonio o el cloruro de sodio intravenoso. El intercambio aniónico permanece dentro de la normalidad mientras que los niveles plasmáticos de cloro se incrementan y el bicarbonato disminuye. Manifestaciones clínicas. La acidosis metabólica se caracteriza por la disminución del pH y los niveles de bicarbonato debido a la ganancia de hidrógeno o pérdida de bicarbonato. Estas caen en 3 categorías: signos y síntomas del trastorno que causan acidosis, cambios en la función corporal por mecanismos compensatorios y alteraciones de la función cardiovascular, neurológica y musculoesquelética. Los signos y síntomas suelen comenzar cuando la concentración plasmática de bicarbonato cae a 20.000 equivalentes por litro o menos, y esta casi siempre se desarrolla en el curso de otra enfermedad, por ejemplo en la cetoacidosis diabética, en la que existe un incremento de la glucosa en sangre y orina y un olor característico de cetonas en el aliento. El sistema respiratorio compensa la disminución del pH incrementando la ventilación, con respiraciones profundas y rápidas, como ocurre en la cetoacidosis diabética, en la que el patrón se denomina respiración de Kussmaul. En caso de una acidosis grave, la disnea puede presentarse incluso cuando la persona se encuentra en reposo. Con una función renal normal, la excreción de hidrógeno se incrementa y la orina se volverá más ácida. Otros signos y síntomas generales incluyen debilidad, fatiga, malestar general, cefalea intensa, anorexia, náuseas, vómito y dolor abdominal. Se deprime la excitabilidad neuronal, la conciencia disminuye, se manifiesta en estupor y coma, y con frecuencia la piel se calienta y además se ruboriza. Cuando el pH cae 7.1 a 7.2, la contractilidad y el gasto cardíaco disminuyen, el corazón se vuelve menos sensible a las catecolaminas y pueden presentarse arritmias, incluso arritmias ventriculares mortales. La acidemia crónica, como la insuficiencia renal crónica, puede causar diversos problemas musculoesqueléticos que pueden ser el resultado de la liberación de calcio y fosfato por el exceso de iones de hidrógeno. Entonces, recientemente se desarrolló un nuevo fármaco que se llama Beverimer. Este es un fármaco que se va a unir selectivamente al ácido clorhídrico y lo va a eliminar de la luz gastrointestinal, al contrario del bicarbonato que se usa actualmente, que solo va a neutralizar el ácido acumulado. Entonces, en este estudio que se desarrolló, era un estudio doble ciego que se realizó en 37 hospitales y clínicas en Bulgaria, Croacia, Georgia, Hungría, Serbia y Estados Unidos, en donde la población eran pacientes de 18 a 85 años con enfermedades renales crónicas y acidosis metabólica.
A estos pacientes se les designó de manera aleatoria el tratamiento por 12 semanas, en donde 124 personas recibieron el tratamiento con beverimer, mientras que a 93 personas se les dio el tratamiento con placebo. Al final del estudio, se logró determinar que el beverimer era eficaz y seguro para corregir la acidosis metabólica, ya que únicamente se encontraron efectos adversos, que era diarrea en el 13% de pacientes que recibieron beverimer.